Hermanos, vamos a continuar estudiando la preciosa carta, una de las preciosas cartas del apóstol Juan, que enviara a él a su iglesia. Y esta amorosa carta, esta hermosa y amorosa carta, nos habla del amor que, entre otras cosas, del amor que debemos tener entre nosotros y hacia el Señor. Y cuando hablamos, hermanos, del amor del hombre, del amor que nosotros podemos expresar y que podemos practicar con nuestros hermanos, tendríamos que hablar, ¿cierto?, del amor fraterno, del amor filial y también en nuestras relaciones familiares, el amor fraternal, el amor eros, ¿cierto? Distintos niveles en que puede expresarse nuestro amor según sea la relación que tengamos con nuestros semejantes. Y podemos también demostrarlo en la práctica. Ahora, yendo un poquito más allá, si pensamos en dos personas jóvenes que se enamoran, que van a tener una compatibilidad especial, como todos o muchos la hemos tenido, ¿cierto?, en algún momento de nuestras vidas, y hay dos jóvenes, pensemos en dos jóvenes enamorados que se miran, se agradan, y ellos tan solo van a hallar un placer especial en verse, en tomarse la mano, en decirse cosas hermosas, tiernas, prometerse mil cosas más también pensando en que se quieren mutuamente y que se aman perfectamente también. Y todos podemos pensar que ellos se aman con todo el corazón, pero sin embargo lo que han todavía aprendido y han encontrado es un amor superficial, un amor que está comenzando a formarse. Está basado tal vez en una atracción física, en una compatibilidad especial, una simpatía, pero que con el paso del tiempo ellos van a comenzar a ir desarrollando ese amor. Van a aprender a tolerarse mutuamente, a perdonarse, a esperarse, a corregirse, a postergarse, a limitarse, a medirse, a sincerarse. Van a aprender a reír en las alegrías y a llorar en las tristezas, a pasar necesidades y abundancias juntos, manteniendo su amor y viendo que ese amor no puede sustentarse en una simple atracción. Y vamos a estar hablando de un amor maduro, un amor ya perfeccionado. El apóstol Juan nos habla en el pasaje que vamos a leer de un amor que Dios ha perfeccionado en nosotros, que va perfeccionando, que comenzó en algún momento y que va perfeccionando día a día. Quiero invitarles, antes de leer, quiero invitarles a orar al Señor. Padre, te alabamos, honramos tu nombre esta mañana. Al leer tu palabra nos sobrecoge saber y ver el amor tuyo expresado de muchas formas. Queremos estudiarlo ahora en un pasaje. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a comprender toda verdad. Queremos, Señor, que nos ayudes a tener concentración también en esta tu palabra, en este corto tiempo, pero queremos que sea bueno. Guíanos, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, para recibir tu palabra que es buena, es viva y eficaz. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 17 al 19, vamos a leer. Y dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este mensaje puede titularse Dios perfecciona su amor en sus hijos. Usted puede darle también otro título, pero ese al menos el que le doy yo. Y va a tener 3 puntos. 1, el amor maduro de Dios. 2, el amor en confianza de Dios. Y 3, el amor
anticipado de Dios. Vamos al primero. El amor maduro de Dios se muestra en su amor eterno. El amor de Dios es mucho más que un sentimiento pasajero. El amor que Dios muestra y expresa, hermanos, hacia nosotros es algo que no podemos dimensionar en su totalidad, en su eternidad, porque somos seres limitados por nuestros 5 sentidos y no tenemos una visión mayor. Nos cuesta comprender la magnitud de la magnitud de un amor que pueda ser eterno. ¿Qué es eso? Podríamos pensar. Podríamos mirar hacia la eternidad pasada y ver el registro que da Pablo, por ejemplo, en Efesios 1:4, que dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y ahí ya tendríamos, hermanos, un registro para nuestro entendimiento, es decir, sí, puede el amor empezar desde este momento, el amor de Dios. Él nos escogió antes de que formara la tierra y antes de que nos formara a nosotros. Y eso ya sería un buen registro, una buena referencia, hablando de nuestro planeta, de nuestra creación. Pero cuesta mucho más pensar y dimensionar que Dios nos pueda seguir amando por la eternidad futura. Y ahí nos entramos a marear un poco y nos perdemos porque no tenemos una concepción clara de cómo puede ser ese futuro y no entendemos que puede ser una eternidad con Dios, una eternidad en su amor. Pero Dios dice a su pueblo, y lo va a estar mostrando durante toda la Escritura, va a estar mostrando su amor, y en el Antiguo Testamento, una pequeña muestra por medio del profeta Jeremías dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Y a través de toda la Escritura, hermanos, se va a ir revelando poco a poco el amor de Dios por su pueblo y por su iglesia. Expresado, demostrado, sustanciado en la obra de salvación, en el perdón, en su gracia derramada de muchas formas que vemos hasta el día de hoy y que lo va a ir perfeccionando a través de nuestro caminar con Él, a través de nuestra vida de fe, de nuestra vida práctica, de nuestra experiencia práctica también con el Señor en comunión, nuestra permanencia en Él, como hemos estado estudiando los domingos pasados. El apóstol Juan nos dice que de alguna forma se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. ¿De qué forma? Si revisamos la primera carta de Juan, les invito a recorrer un poquitito en la primera carta de Juan, desde el principio vemos el amor de Dios manifestado poco a poco. La vida fue manifestada, capítulo 1, versículo 2. Fuimos invitados a una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 3 también, de ahí del primer capítulo. Y es aquí, hermanos, donde comenzamos a ver cómo Dios va formando en nosotros un amor más consistente, más serio, más sabio, un amor sustentado en la razón de lo que es Dios, conociendo a Dios y a su carácter justo y santo. Vamos a 1 Juan 2:3, por ejemplo. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si le amamos, debemos conocerle más, debemos querer conocerle más y obedecerle, estar dispuestos también a obedecer sus mandatos. El amor a Dios, hermanos, está estrechamente unido, está atado a su conocimiento. Vamos a guardar sus mandamientos solamente si le conocemos. Y este conocimiento nos va a llevar a amarle de correcta forma. No va a ser un amor superficial, no va a ser un amor de emoción, sino que le vamos a amar con el entendimiento, le vamos a obedecer. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 1 Juan 2:5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y es lo mismo que está diciendo también Juan en estos versículos finales del capítulo 4.
El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, pero porque le hemos conocido, porque tenemos un entendimiento más claro que cada vez se va también madurando en nuestras vidas. No es fácil llegar y decir, yo amo a Dios con todas mis fuerzas. Señor, te amo, te adoro. Porque para evidenciar o autenticar ese amor, yo tengo que estar dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Él demande de mí en su palabra. Yo tengo también que amar a mis hermanos con todas mis fuerzas, de la misma forma que amo al Señor, y amar a la iglesia también con todas mis fuerzas, porque Él también la amó y la ama. Y poner diligencia en conocerle. Sigamos, hermanos, en la carta de Juan, capítulo 2, versos 4 al 5. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Por tanto, hermanos, no podemos llegar y decir, yo amo a Dios, lo quiero con todo el corazón, si no guardo sus mandamientos, si no estoy dispuesto a obedecer la palabra en todo lo que exige para mí en cada circunstancia de mi vida. No puedo decir, esta parte no me gustó, no soy capaz de obedecer esto, voy a sacar la hoja de la Biblia y no puedo obedecer en esta parte. Tengo que estar dispuesto a obedecer al Señor en todo lo que Él demande de mí. Y en ese conocimiento que tendremos de Dios, en esa unión a Él, en esa permanencia en Cristo, vamos a tener que tener también un entendimiento racional. No es una emoción que embarga el pecho al alabar a Dios y me va a llevar a amar a Dios. No es que yo tenga un sentimiento religioso que me emociona y me va a llevar a batir palmas y a levantar las manos. Puedo hacerlo, sí, pero eso no me va a llevar a un pleno conocimiento de Dios. El conocimiento de su palabra lo tenemos en la Escritura. El conocimiento de Dios lo tenemos en la Escritura, no en la experiencia, no en revelaciones especiales que puedan haber ahora, sino que toda la revelación de Dios ya la tenemos aquí en su palabra. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Y aquí, hermanos, una evidencia. ¿Cuántas veces dudamos del amor del Señor y cuántas ocasiones nos cuesta comprender que en medio de la prueba y en medio de la aflicción, en medio de la amargura, está el amor de Dios palpable, vigente, llevándonos, ¿cierto?, fortaleciéndonos, ayudándonos a comprender los propósitos del Señor, que en la amargura cuesta comprenderlos, que en la prueba cuesta comprender, pero si permanecemos en la palabra, el amor de Dios se va perfeccionando y vamos a saber que estamos en Él. Podemos comprobar, podemos gustar de la comunión del Señor estando en su palabra. También la ley de Dios nos tiene algo que decir al respecto. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios sabio. Y el hombre en su naturaleza caída, hermanos, sujeto al pecado, no iba a poder amar ni siquiera en un 1% de lo que ama Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice la palabra, envió la ley para que nosotros pudiéramos comprender el carácter santo de un Dios santo y pudiéramos comprender también la limitación que tenemos en obedecer a Dios. Cuán grande es Dios nos muestra la ley, cuán santo es Dios nos muestra la ley. Y nos va a mostrar el carácter de Dios santo. Y la misma palabra dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, el hombre no podía darse cuenta de la magnitud del pecado que tenía si no hubiera estado la ley de Dios, si Dios no hubiera enviado su ley, que es justa y santa. Y Dios, sin embargo, en su misericordia,
al darnos la ley, pero al darse cuenta de que no íbamos a ser capaces de cumplir con ella, entonces envió a nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 3, 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Al conocer la ley de Dios, sabemos que somos pecadores perdidos. Pero con el sacrificio de Cristo sabemos del amor de Dios al recibir su perdón. No sé si todos los que están acá hemos sabido y hemos conocido el perdón de Dios. Tenemos que llegar en algún momento de nuestras vidas, hermanos, si tú es que estás escuchando, no has llegado a ese momento donde entregas todas tus cargas a Dios y le pide que Él perdone tus pecados, el Señor en su misericordia espera que todos se arrepientan y espera que tú te arrepientas también. Y no va a ser porque seas bueno o porque seamos obedientes a Dios, sino que Dios nos va a salvar solamente por su gracia y por su misericordia. Nos va a perdonar. La palabra de Dios, hermanos, va a limpiar nuestro caminar y nos va a enseñar poco a poco quién es Dios. Salvador, Señor de nuestras vidas, que nos va a guiar también como un buen pastor a los prados en que Él quiere que andemos. Dios perfecciona también su amor en nosotros, hermanos, al mostrarnos su amor, al evidenciar su amor, como decíamos al principio, y su palabra como pone un parámetro especial para mostrar ese amor de Dios. Hay una medida que expresa la palabra que ha dado el Padre y dice, 1 Juan 4, 11 al 12, por ejemplo, amados, si Dios nos ha amado así, de esta manera, en esa magnitud, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y obviamente es un parámetro alto, es una vara muy alta que va a costar que nosotros podamos igualar, pero sí tenemos que buscar alcanzarla. Tenemos que buscar, no podemos rendirnos, hermanos, en mirar al Señor, buscar su ejemplo de amor y tratar de amar como Él amó, con esa entrega. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Filipo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nadie ha visto, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No hemos visto jamás a Dios, pero sí, si nos amamos unos a otros, si amamos al Señor, vamos a poder conocerle más, vamos a poderle ver en las Escrituras, vamos a poder ver quién es Dios, grande, majestuoso, misericordioso, el Dios de toda gracia, que es fiel también para perdonarnos de toda maldad y limpiarnos de toda maldad. La traducción NTV de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, su amor llega a su máxima expresión para que también nosotros le amemos a Él y amemos a nuestros hermanos con un amor completo, maduro, que no sea algo sustentado en un estado de ánimo o en la emoción pasajera de los momentos felices, sino que sea un amor perdurable. Y es lo que está inculcando el apóstol Juan en esta carta. Comunión con Dios, comunión con los hermanos, amor a los hermanos, vida en santidad, permanencia en Cristo. Juan muestra a los creyentes que si estamos en luz como Él está en luz, viviremos en comunión unos con otros, tendremos el perdón del Señor y iremos madurando poco a poco un amor como es digno de que reciba el Señor y de reciban nuestros hermanos. No podemos amar con corazones partidos e incompletos, sino que vamos a notar que ese amor se va a ir perfeccionando día tras día. Es un amor racional, porque está fundamentado en el conocimiento de Dios, no en un sentimiento o en una emoción pasajera
en que ahora estoy feliz, voy a levantar las manos, voy a adorar al Señor, sino que no lo voy a amar por eso, voy a amar porque Él me amó y porque sé que la palabra de Dios lo asegura. Es una convicción. Y Dios va a ir transformando, el Señor va a ir haciendo una obra en nosotros a tal punto de lo que nos cueste comprender en un principio, de lo que cuesta al mismo pecador lleno de pecado, que le cuesta comprender y dice, pero ¿cómo Dios me amará a mí que soy pecador? ¿Cómo me va a perdonar cuando tengo tanto pecado y tanta suciedad? Pero sin embargo, Dios le va a mostrar que Él es capaz de perdonar. Venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dice Isaías. Y toda la palabra va a estar mostrando esa misericordia de Dios. Pablo tenía una confianza enorme en esa obra que el Señor iba perfeccionando en nosotros para mostrarnos su amor y para hacer madurar este sentimiento en nosotros. Y le dice a los hermanos de Filipo, estoy seguro de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una obra gloriosa que no vamos a terminar de conocer en este mundo, sino que solamente cuando el Señor nos recoja o cuando vuelva, vamos a conocer y vamos a tener un amor completamente perfecto. Segundo punto, el amor en confianza de Dios. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, dice Juan. No puede, hermanos, haber un amor perfeccionado o maduro en la incertidumbre. Y es el amor que no existe todavía en la joven pareja de que hablábamos al principio. Cuando hay un amor incierto que no sabemos, ninguno de los dos sabe cuánto va a permanecer la pareja a su lado. Porque puede haber un amor que solamente esté interesado en otras cosas superfluas. Hay una incertidumbre. Y cuando hay un amor incierto que no está fundamentado en la confianza de un conocimiento previo, porque no conocemos totalmente a la persona, cuando solo hay un amor promisorio, es decir, basado en promesas, por ejemplo, va a ser un amor individualista, que busca lo suyo, que va a tener primero el interés de su propia persona y no lo de su prójimo. Pero un amor perfeccionado, madurado en Cristo, tendrá confianza en su Señor para el día del juicio. Si nuestro amor está arraigado en el conocimiento de Dios y en su palabra, en su obra de salvación por gracia, voy a amarle porque camino en la luz de Cristo. No solo mi amor, sino toda mi vida va a estar basada en la sabiduría divina que hallamos en la palabra de Dios. Y Dios nos va a mostrar en la palabra los tesoros plenos de entendimiento de que habla Pablo también a los hermanos de Colosas. Por ejemplo, quien conoce bien a Dios sabrá apreciar sus riquezas y su amor inmensurable. Job amaba a Dios y pudo decir en medio de su prueba, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pablo, que amaba a Dios y a su iglesia, dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y el Señor Jesús, que nos ama, que nos amó, que nos ama y que nos seguirá amando, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando conocemos a Dios, se acrecienta nuestra fe, nuestro amor, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. ¿Qué esperas del Señor? ¿Tienes una esperanza en Él, hermano? ¿Está viva tu esperanza en Cristo? ¿Se renueva día a día? ¿Te da fuerzas para caminar con Cristo? ¿Cómo es tu amor para el Señor? ¿Lo amas verdaderamente? Sin que tengas que pasar por un momento feliz o de emoción. Es fácil amar al Señor cuando estamos todos cantando acá. Nos da ganas de abrazar a todos los hermanos. Es algo precioso.
pero amamos al Señor constantemente, de tal forma de que vamos a anhelar el estar en comunión con Él, en estar en su palabra. Vamos a anhelar el poder interceder por los hermanos en las reuniones de oración. Nos vamos a poder gozar cuando otro hermano progresa, cuando está creciendo espiritualmente y decimos qué bien que puede este hermano estar aprendiendo y está mostrando fruto en el Señor. Un amor maduro no va a estar basado en mis emociones, sino en lo que debo saber de Dios. Y al pensar en la confianza que debemos tener para el día del juicio, la palabra me va a dar confianza, hermanos. La palabra nos dice en Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás ahora luchando con el pecado, solamente tienes que ir a los pies de la cruz y pedir perdón al Señor. Y ya no hay condenación, porque el Señor pagó por los pecados pasados y futuros tuyos. El Señor ya pagó. Nada hay que podamos agregar a la obra de gracia de nuestro Señor. Nada hay, nada podemos hacer. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Romanos 6:23 también puedo hallar tranquilidad y paz, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo ya recibí ese regalo. No sé si tú. No, esperaba un amén, pero bueno. Cuando me arrepentí de mis pecados y llegué a los pies del Señor y recibí a Cristo como Señor y Salvador, recibí ese regalo. Antes era la muerte. Después de ir a la cruz del Señor y mirarla con fe, ver con fe el sacrificio de nuestro Señor, recibo ese regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros todos queremos que tú, persona que escucha, a lo mejor la grabación de este mensaje pueda llegar también al conocimiento del Señor. Dios misericordia. Y te ama también, quiere que llegues al arrepentimiento. Un amor en confianza, hermanos, me habla también de la obra de santificación del Señor en nuestras vidas. 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, si tú vives una vida de santidad en el Señor, donde no hay temor, porque aún el dicho mundano dice el que nada hace, nada teme, pero más aún la palabra dice que si permanecemos en Él, no tendremos de qué avergonzarnos cuando Él venga. Yo creo que debiéramos tener no temer el ser avergonzados, sino tener el gozo de que el Señor nos diga, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque hayamos permanecido, porque le hayamos alabado de corazón, porque le hayamos buscado de corazón. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros porque lo voy recibiendo su palabra a medida que soy edificado espiritualmente, como lo expresa Pablo, por ejemplo, en Efesios 2, 21 y 22, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y noten, queridos hermanos, que no está hablando Pablo aquí a un creyente individualmente, sino a la iglesia entera. Está hablando en plural. Vosotros, ustedes, sois juntamente edificados o edificados juntos. Todos en conjunto son construidos como un cuerpo espiritual. Y cuando estamos en comunión, cuando andamos en luz y tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Dios perfecciona ese amor en nosotros. Perfecciona nuestras vidas en la comunión y en la santidad que Él quiere y que Él merece tener y quiere que vivamos.
Un amor en confianza, hermanos, habla también de nuestro testimonio para con los de afuera. 1 Juan 4:17 dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y no es una presunción de Juan, que si usted la lee con detención, va a decir, esto es un poco presuntuoso, sino que es una plena confianza del amor que Dios deposita en el creyente y que lo va haciendo día a día más perfecto. Somos llamados a ser sal y luz y el Señor poco a poco nos va a demostrar eso ante el mundo. Somos llamados a amar a nuestro prójimo de tal manera que les llevemos el mensaje de salvación a todos, sin distinción. El amor en confianza anula el temor. 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y hermanos, cuando amamos a Dios y estamos en su amor, tenemos la confianza de que podremos permanecer en Él, porque nada nos podrá separar de su amor. Solamente procura de estar a cuentas con Él. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y Él nos limpia. Si amamos sinceramente a Dios, no tendremos temor de nada que pueda amenazarnos. Ya no tenemos temor de condenación, ya no estaremos por nada afanosos, ya no tendremos temor cuando andremos por valle de sombra de muerte, y ninguna tribulación ni ninguna amenaza, como dice Romanos 8, nos va a separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro o espada. ¿De qué forma ha sido perfeccionado tu amor en el Señor, hermanos? ¿De qué forma ha sido perfeccionado? ¿Qué falta que Dios haga? ¿Qué falta de tu diligencia en tu vida espiritual? De tu esfuerzo en la gracia. ¿Tienes aún temores o inseguridades de tu situación ante el Señor? Como preguntamos cuando vamos a evangelizar, si usted falleciera mañana, ¿cómo se presentaría ante Dios? ¿Por qué Dios, le preguntamos, ¿cierto?, a quien no conoce al Señor? ¿Por qué Dios tendría que dejarte entrar al cielo? Y las personas suelen decir, bueno, no he hecho nada malo, no soy un asesino, no soy ladrón. Y pensamos y piensa el pecador que porque no ha hecho nada malo, Dios tendría que salvarle. Y no es así, es al revés. Aún haciendo mucho malo, aún haciendo mucho pecado, aún cometiendo mucho pecado, Dios lo va a salvar. Solamente tiene que ser sensible a la obra del Espíritu Santo. Espero que todavía en la medida o a la altura de tu conocimiento del Señor, de tu caminar en Cristo, hermano, no sé cuántos años llevas caminando con el Señor, ya no tengas inseguridades de salvación. Soy plenamente salvo, voy con Cristo y el Señor me ama eternamente. Esa seguridad tenemos que tenerla siempre. Si el Señor viniera mañana, pregunto de nuevo, ¿estarías preparado para enfrentarte al Señor? El amor anticipado de Dios. Último punto, hermanos. 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y qué tremenda frase, ¿no? Qué tremenda declaración esta de la palabra. En nuestro mundo caído, nadie va a tener confianza en otro. Si la persona no muestra que es confiable, no vamos a tener tampoco nosotros confianza. Por ejemplo, nadie dejará entrar a otra persona a su casa si no le conoce, porque no le tiene confianza. Nadie va a pagar un producto si no se lo entregan de inmediato. Si tú me das, yo te doy. Si tú me quieres, yo te quiero. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú eres amable, yo también seré amable contigo. Eso dice el mundo, pero no es lo que dice ni lo que obra Dios.
Dios nos amó antes de crearnos, antes de formar este mundo, y nos salvó sin tener mérito alguno. Y eso, hermanos, es impresionante también considerar. Que Dios te vio en la eternidad como salvo, en un momento de tu existencia, Él determinó que llegarías a sus pies. Si pensáramos, por ejemplo, voy a mencionar personas que el Señor salvó a Carlos y a Trini porque sabía que ellos iban a ser fieles y trabajadores en la obra, ya no hubiera obrado la gracia de Dios, sino que habría un mérito en ellos, para que fueran salvos. Ya no habría gracia de Dios, pero sabemos que Dios les salvó a Carlos, a Trini, a Isabel, a Orlando, a todos ustedes, porque quiso en su amor salvarlos. Nada más. Dios obró sin ver mérito alguno en nosotros. Por el puro afecto de su voluntad, dice la palabra en Efesios 1:5, al adoptarnos como hijos, nada hubo por lo que pudiéramos haber merecido la salvación, solo Dios obró su amor para con nosotros. Por gracia, y eso es lo que dice la palabra en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, porque Él quiso salvarnos por el puro afecto de su voluntad. Recién entonces, recién después de eso, llegamos a amarle nosotros, al ver que nos salvó, al ver que estuvo en la cruz y que derramó su sangre por nosotros. Señor, ahora sí, te amo. Y está bien, somos seres imperfectos, pero después de la cruz, hermanos, después que ha caído toda esa mochila de pecado y ha rodado monte abajo, ama al Señor. Amemos al Señor que nos salvó. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a esa gracia inmerecida de Dios? Pablo, veamos un pequeño ejemplo. Pablo da gracias por los hermanos de Filipos al ver el amor que tuvieron con él en sus prisiones. Pero aún sabiendo que ya eran salvos y que ya estaba el amor del Señor en ellos, ora de la siguiente manera para que ellos obren de la siguiente manera. Filipenses 1:9-11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que tengamos un amor sabio y práctico, que no solo se exprese en afecto, que no es malo, también necesitamos recibir afecto, pero que también se muestre en conocer a Dios, en tener interés en su obra, en que se exprese en conocer a nuestros hermanos y en manifestarle amor hacia ellos y un amor práctico. Que podamos tener ciencia o sabiduría también para entender la voluntad de Dios en su palabra. Y eso es lo que ora Pablo por los hermanos de Filipo, para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y esta ciencia es el discernimiento de las cosas espirituales, hermanos. Por tanto, nuestro amor se va a sustanciar también en un buen conocimiento de Dios, en un buen entendimiento de Él. Podamos escoger, podamos discernir lo mejor para ya no ir con temor al encuentro de nuestro Señor, sino en confianza, como hijos amados que saben amar, que unidos al Señor puedan tener frutos de justicia, es decir, que evidencien su fe en obras válidas en la justicia del Señor. Por lo tanto, hermanos, no durmamos, sino esforcémonos en la gracia para no llegar con las manos vacías ante el Señor. Sabemos que nada podemos hacer por la obra de salvación, pero sí el Señor se agrada de que tengamos buenos frutos para con nuestros hermanos en la obra del Señor y para glorificar a Dios. No será para nuestro beneficio, sino para glorificar a Dios. Llenos de frutos de justicia, leo de nuevo, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Quién se va a gozar en esos frutos? ¿Quién se va a gozar en el crecimiento tuyo espiritual? Va a ser el Señor,
y eso va a glorificar a Dios, porque también va a ser testimonio para los demás. Tu servicio, tu entrega en la obra, glorifica a Dios. Tu adoración glorifica a Dios. Tu oración debe glorificar a Dios. Tu amor al Señor y a tus hermanos debe también glorificar a Dios. Y si no estando así, si no está siendo así, si estás haciendo las cosas con otra motivación que no sea para alabanza de Dios, revisa y piensa cuál es el amor que tienes hacia el Señor que te salvó. Le invito a orar. Padre, te amamos y te amamos porque nos amaste primero, porque nos salvaste, porque podemos ver tu obra de gracia en la palabra santa. Ya no tenemos una convicción endeble, débil, que pueda ser llevada por todo viento de doctrina, sino que tenemos una convicción firme que da tu palabra. Y ayúdanos para que ella pueda arraigarse día a día en nuestros corazones, que puedan estar firmes en esa libertad que tú nos diste, que puedan estar firmes en tu amor y fundamentada en tu palabra. Gracias, Señor, que podamos en tus misericordias y también en tu gracia permanecer día a día en la palabra que nos has dado. Por ella queremos conocerte, por ella queremos amarte, viendo tus obras, conociendo tus obras y conociendo lo que tú harás también para con nosotros en un tiempo futuro. Por eso también anhelamos tu venida, Señor, y queremos que nos ayudes a estar también amándote, sirviéndote, para no llegar avergonzados ante tu presencia, sino gozosos, con amor y con toda la adoración que tú mereces. Oramos en Cristo Jesús. Amén.